Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Qué bendición estar con ustedes de nuevo en este medio. Para aquellos que no me han visitado en mi oficina, esta es mi oficina, ¿verdad? Y es bienvenido a cada persona que necesite ver al pastor o tener una cita con el pastor. Esta es mi oficina y estamos grabando este mensaje de la tarde del domingo en mi oficina. Y creo que vamos a estar haciéndolo por algunos cuantos domingos de esta manera. Espero que hayan tenido un precioso tiempo en la mañana. Vamos a abrir las escrituras en esta mañana y estamos este es el último mensaje de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 14. Y terminamos. Este es el día que terminamos, primero Dios, este libro de Segunda de Corintios. Y el próximo domingo estaríamos entrando a Gálatas, ¿verdad? Es un tremendo libro y ya vamos a aprender mucho más también ahí con ese libro. Vamos a leer esta tarde, versículo 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Preciosa final de la segunda epístola de Corintios. Y vamos a orar que el Señor bendiga este tiempo juntos. Padre, damos gracias por este precioso libro que hemos escudriñado ya por varios años. Y ahora concluimos este libro. Es de gran bendición, Señor, ser fieles a leer y a escribir, a leer y a aprender de la palabra de Dios y de predicar la palabra de Dios verso por verso y terminarlo, Señor, hasta aquí el libro. Hemos aprendido mucho. Enséñanos, Señor, este último mensaje, la despedida del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios en esta epístola, y enséñanos, Señor, ayúdanos a aplicar lo que vamos a escuchar en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema es el mensaje final del apóstol Pablo. El mensaje final del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto fue dividido en dos partes. Primero, Pablo los desafía animándolos, ¿verdad? Primero los desafía animándolos. Segundo, Pablo los bendice. Esas son las dos maneras que él se despide, ¿verdad? Que leemos en estas escrituras. Pablo anima a la iglesia comunicando 5 cosas que deben considerar, ¿verdad? Que deben considerar. Les voy a describir estas 5 cosas en los primeros versículos del 11 al 13. Y luego vamos a concluir en el versículo 14 con la bendición del ministro a la iglesia. Primero comienza de las 5 consideraciones. La primera es tener gozo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Anima a la iglesia a tener gozo. Nota el versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Interesante, ¿verdad? Tened gozo. Se está despidiendo y él dice, tened gozo. La iglesia verdadera de Cristo se conoce porque es una iglesia llena de gozo. Imagínense una iglesia que la gente busque o llegue a la iglesia y toda la gente empurrada y toda la gente enojada y toda la gente triste o afligida o temerosa, ¿verdad? En sus rostros y su comportar, ¿verdad? No es gozoso. La gente anda buscando donde ellos pueden ser animados y ser ayudados y ser inspirados, ser instruidos y ser ayudados. Entonces, si llegan a un lugar donde toda la gente está bien triste, amargada, ¿verdad? Y toda preocupada, no va a ser un buen lugar para traer un impacto a la vida de las personas. Entonces, es lógico que
una iglesia que ama a Cristo, una iglesia donde Cristo es honrado, ¿verdad? Debe ser una iglesia gozosa. O sea que todos los miembros deben de ser agentes del gozo. Fíjese lo que dije. Todos los miembros deben de ser agentes, o sea, portadores de este gozo. O sea, que llevan este bendito gozo que, ¿verdad? Lo tienen ellos en sus personas, ¿verdad? Y esto estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de los adultos y ancianos gozándose en el Señor. O sea, hay dos razones por qué tener gozo, ¿verdad? Número uno, la presencia del Espíritu Santo produce gozo. Sabemos nosotros que el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 nos enseña que el fruto del Espíritu, note versículo 22, del Espíritu es amor, y ahí continúa gozo. Y luego es mencionada la paz, que vamos a mencionar dentro de unos minutos aquí. Vemos que el gozo, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios es traído al creyente. Entonces, la presencia del Espíritu Santo produce gozo. ¿Y cómo no va a producir gozo? Se acuerda que la palabra de Dios habla acerca de que antes de que nosotros conociéramos a Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1, nos enseña de que fuimos nosotros revividos esta muerte que teníamos espiritualmente, ¿verdad? Fuimos revividos. Y ahora, obviamente, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pobre, ¿verdad?, aquel que está sin Cristo, sin el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Porque ellos andan tristes, andan considerando de que el fin de la vida de ellos no está concluido, no está bien definido. Entonces, cuando alguien es salvo, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios trae ¿verdad?, este bendito gozo de la vida, ¿verdad?, para poder vivirla. Porque pues el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, después de que sella al que ha confesado con su boca, ha creído en su corazón, el Espíritu Santo de Dios, Efesios 1:13, nos dice que viene a nuestro ser y nos sella, ¿verdad?, que somos, que venimos a ser ya propiedad de Cristo o propiedad de Dios, ¿verdad? Entonces, esta presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestro ser produce el gozo, ¿verdad? Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nosotros produce el gozo, imagínense. Entonces, no hay excusa para que alguien diga no tengo gozo, no estoy alegre, ¿verdad? Porque primeramente el Espíritu Santo de Dios lo produce, no nosotros lo producimos, sino que el Espíritu que mora en nosotros produce, ¿verdad?, el gozo. Entonces, número uno, la presencia del Espíritu Santo produce gozo. Número dos, la preciosa promesa del libro de la vida. ¿Ok? Cuando nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero lo otro es de que para dónde vamos, eso es evidencia, o sea, de este bendito gozo que viene a nosotros. Note el capítulo 4 de Filipenses y el versículo 4. Quiero que vean el versículo 4 y aquí les explico algo bien importante. Dice Filipenses 4:4. Este es Pablo cuando está en la cárcel, ¿ok? Dice, regocijaos en el Señor siempre, ¿ok? Regocijaos en el Señor siempre, hablando de este gozo. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo desde la cárcel nos está mandando un telegrama en ¿verdad?, en este sentido, y nos está diciendo en la epístola de los Filipenses a las iglesias, ¿ok?, que se regocijen, y él estando en la cárcel. Y entonces, por supuesto, cuando dijo esto, el versículo 3 es importante de ponerlo junto con el versículo 4. ¿Por qué dijo regocijaos? Note el versículo 3. El apóstol Pablo está hablando acerca de esto precioso. Note, asimismo dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio,
con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y aquí dice lo siguiente, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese es el contexto del versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo no van a estar regocijados si el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida? ¿Ok? So, una cosa es tener la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es un tremendo factor, porque Él trae el gozo. Pero segundo, lo más importante, ¿verdad?, es saber para dónde vamos, ¿verdad? Y tenemos nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Imagínense, eso es de regocijar, eso es de celebrar, esa es celebración, el saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Okay? Y por eso el apóstol Pablo irrumpe y dice, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. ¿Y cómo no va a estar regocijados aún él estando en la cárcel, sabiendo de que él mismo está comunicando este principio, esta verdad, que nos dice que nos regocijemos porque hay por qué regocijarnos, ¿verdad? Y el por qué o la razón es porque tenemos, ¿verdad?, nuestro nombre escrito en el libro de la vida. O sea, la vida eterna, ¿verdad?, es factor para estar contentos, felices y gozosos. Amén. Gloria a Dios. O sea, el problema de nosotros los cristianos es que creemos que el gozo de la vida cotidiana tiene que ser algo material. Tiene que tener porque estamos bien, ¿verdad? O sea, que todo está marchando bien. Y que entonces si todo marcha bien, estamos contentos, felices y alegres. No, pues lo que ya tenemos, lo que va a suceder después de esta vida, que ya está ahí adelantado, ya está pagado, ¿verdad? Ya está proveído, ya está prometido. Entonces, a eso no lo tenemos aquí en este momento, pero para allá vamos. Eso es causa de alegría, causa de regocijo, causa de gozo, ¿verdad? Entonces, se fija que si nosotros viviéramos, ¿ok?, en el contexto de lo que viene, no en lo que no, de lo que estamos viviendo en este momento, entonces nuestra perspectiva de la vida, esta no la veríamos, ¿verdad?, como algo tan problemático, porque nosotros sabemos para dónde vamos. Entonces, esto nos mantiene, ¿verdad?, esta verdad que vamos a estar, nuestro destino, donde vamos a terminar, ¿verdad?, en la eternidad. Eso tiene mucho más peso de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y hay mucha Biblia sobre esto. El apóstol Pablo habla de que, ¿verdad?, que la gloria que nos espera es mucho más preciosa de los sufrimientos que podamos estar pasando en este momento. ¿Ok? Entonces no se puede comparar en otras palabras. O sea, el gozo, ¿por qué no gozarnos ahorita de lo que ya sabemos que vamos a tener? Porque lo sabemos, lo entendemos en la palabra de Dios. El gozo tiene que ser celebrado ahora porque tenemos ese conocimiento. Hoy, porque tenemos el conocimiento para dónde vamos. Si no supiéramos para dónde vamos, entonces no está el conocimiento. Pero cuando está el conocimiento, entonces esto, ¿verdad?, produce y genera ese precioso gozo que nosotros debemos de sentir hoy, ¿verdad? No hasta que lo obtengamos. Cuando nosotros obtengamos el gozo, o sea, cuando nosotros estemos viviendo ahí el gozo, no va a haber necesidad de recordarnos. Ahora, ahorita es necesario que nos recordemos y el apóstol Pablo nos encarga que debemos de tener este gozo y que nos gocemos porque es ahora que lo necesitamos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos pasando penumbras, estamos viviendo circunstancias terribles, estamos viviendo problemas. Y entonces en medio de todos estos problemas, en medio de estas confusiones, en medio de estas tribulaciones, ¿verdad? Estamos escuchando todos los huracanes que están sucediendo en Centroamérica, en las Filipinas, todos estos problemas, ¿verdad?, de guerras, conflictos de naciones contra naciones, las cosas de las elecciones, todas estas cosas no están bien alineadas como nosotros quisiéramos. La pandemia parece que está surgiendo más, que van a cerrar los lugares de recreación. Y bueno, o sea, todo esto, en medio de todo esto incierto, es aquí donde necesitamos el gozo. Por eso el apóstol Pablo recomienda, dice, tened gozo,
tened gozo. Entonces, ¿por qué? Es importante. ¿Ok? Aquí, en este momento, es el gozo. Y lo tenemos, el Espíritu de Dios lo produce. All right? Entonces, qué importante entender esto. ¿Ok? So, dos razones. La presencia del Espíritu Santo produce gozo. Número dos, la presencia, la preciosa promesa del libro de la vida, que es el factor para podernos sentir, ¿verdad?, contentos y felices. Y luego tenemos la participación del ministro colaborando para el gozo de los creyentes. Interesante notar, y esto meditando, ¿verdad?, en este tema del gozo, era importante enseñarles esto, que es bien importante. En 2 de Corintios, por favor, capítulo 1, vemos que el apóstol Pablo, así como comenzó la epístola, está terminando. En el capítulo 1, el apóstol Pablo, de 2 de Corintios, él comienza a hablar de este tema y habla del tema del gozo. Note el versículo 24. Dice la palabra de Dios ahí. Note. No que nos enseñoremos de vuestra fe. Note. Sino que colaboramos para vuestro gozo. Mire qué interesante. El apóstol Pablo está trayendo el tema, ¿verdad?, de aflicciones de Pablo. Él introduce las aflicciones del Pablo en la epístola, en la introducción, y habla por qué Pablo pospuso su visita a Corintios, ¿verdad? Y entonces, pero ahí, ¿verdad?, hace hincapié con este tema. El versículo ahí, 24, dice, y habla del tema del gozo. Note que él enseña aquí que la participación de él como ministro colabora para el gozo de los creyentes. ¿En qué forma? La manera directa que un ministro colabora en el gozo de los hermanos es no andar triste. ¿Ok? No andar triste, sino gozoso, ¿verdad? Note el capítulo 2 y ahora el versículo 1 al 3. ¿Ok? Note lo que dice el apóstol Pablo. Esto pues determiné para conmigo. ¿Ok? Esto determinó para con su persona. Dice, no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Ok? No ir otra vez a vosotros con tristeza. Me imagino que había producido tristeza. La primera epístola, ¿verdad?, causó tristeza por la confrontación del pecado que él estaba confrontando. Entonces, él está hablando de que él no iba a hacerlo, ¿verdad?, que sea determinado a no ir y producir esa tristeza. Dice el versículo 2, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino a aquel a quien yo contristé? Hablando de ellos, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, si mi gozo son ustedes, pero si yo los entristezco, entonces ya ese gozo que ustedes producen para mí, entonces al producir yo tristeza a ustedes, ¿quién me va a alegrar a mí? Está diciendo el apóstol Pablo. Hablando de que la iglesia, o sea, de que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban en el centro de la voluntad de Dios, eso trae la alegría al varón de Dios, porque están, ¿verdad?, en el centro de la voluntad de Dios. Y ese es el trabajo, ¿verdad?, que no fue frustrado del apóstol Pablo y se alegra y se goza él de ello. Versículo 3, y esto mismo os escribí, dice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, hablando de los que habían pecado. Confiando, dicen vosotros, todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Mi gozo es del de todos vosotros. Dice, aunque algunos están pecando, pero de todas maneras mi sentir es que todos me han traído este gozo, todos me producen este gozo, pero note que aquí este gozo habla de un gozo mutuo. El apóstol Pablo dice, yo colaboro, dice, con el gozo de ustedes. Y dice, yo me he propuesto o me he determinado, ¿ok?, no estar delante de ustedes triste, ¿ok? Ahora van a entender por qué, ¿verdad? Siempre cuando yo saludo a los hermanos, cuando yo los saludo a ustedes, a cada uno de ustedes, les digo, hermano, ¿cómo están? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Gozosos? Siempre van a escuchar eso, ¿ok? Por animarlos. El punto es animarlos. Es posible que ustedes estén pasando una tremenda situación. Es posible que yo no sepa. Es posible que estén pasando alguna tristeza, algún dolor, alguna pena, ¿verdad? Alguna incógnita, alguna incertidumbre.
Entonces, pero note que el varón de Dios siempre está deseoso querer animar a los hermanos, o sea, colaborar con el gozo, para hacerles recordar que hay por qué gozarnos. O sea, yo sé que, ¿verdad? Hay problemas, siempre van a haber, ¿verdad? Sin embargo, el gozo debe de estar perenne, porque eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. El gozo es algo que debemos recordar de que o sea, el Espíritu Santo de Dios lo produce en primer lugar. No es el pastor que lo produce en usted, sino que usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios. Lo único que tengo que hacer es recordarle tener gozo. Y entonces cuando yo estoy gozoso y me comunico con usted, hermano, ¿cómo están? Felices, contentos. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Y solo son palabras, pero en realidad comunica, ¿verdad? El corazón o la expectativa del varón de Dios. Entonces ahí está. Tener gozo, ¿ok? Que la iglesia debe de considerar siempre tener gozo. Amén. No importa las cuestiones que estén pasando. All right. Luego le dice el apóstol Pablo, número 2, ser perfectos. Ahí en el versículo 12, versículo 11 de capítulo 13. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Y luego dice, perfeccionaos. Que esa palabra ser perfectos. Esta palabra perfeccionados es corregir. Significa restaurar, enmendar los caminos personales. ¿Ok? Y habla de perfeccionados. La palabra ahí, la connotación perfeccionado, está hablando de sí mismo. Perfeccionados de sí mismo, ¿verdad? Corregir a sí mismo, restaurar a sí mismo, enmendar los caminos personales. O sea, parar de pecar, en otras palabras. Parar su crítica, parar sus divisiones, parar inmoralidad. En otras palabras, corregir. O sea, si hay algo que está pasando en su vida, ¿verdad? Que usted necesita corregir, obviamente nadie más puede corregir, sino que individualmente cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión para poder parar, ¿verdad? Y corregir lo que tiene que ser corregido. Entonces, eso es perfeccionados. Pablo, ¿verdad? Indica a la iglesia que corrijan las cosas que no están bien, que no están yendo correctamente en sus vidas. Y entonces, ese es para poder nosotros corregir, ¿verdad? Algo en nuestras vidas, necesitamos sentarnos solos y meditar qué es lo que está pasando. Es como, termina el día, ¿no? Termina el día, viene de trabajar, usted se sienta, come tranquilo y agarra un tiempecito y usted comienza a meditar cómo está su vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está con Dios? ¿O de dónde Dios está con usted? ¿Cuál es la relación que está teniendo con el Señor? ¿Verdad? ¿Se está alejando del Señor? ¿No ha leído su palabra, la palabra de Dios? ¿Se ha desconectado en la oración? ¿Se siente así como que quiere tirar la toalla o no entiende lo que está pasando y le da lo mismo? ¿No siente el fuego mismo espiritual que antes sentía? Muchas cosas pueden estar pasando. Las cosas no se ven bien. Nosotros los humanos funcionamos, ¿verdad? De que tiene que haber algo seguro para nosotros sentirnos seguros. Porque la vida así es como o sea, conceptualizamos, ¿verdad? Que el concepto nuestro es de que todo tiene que estar bajo seguro para poder nosotros estar seguros, ¿verdad? Note que vivimos en un país que todo tiene que ser asegurado. Su carro tiene que estar asegurado, su casa tiene que estar asegurada, ¿ok? De fuego. Tiene que, todo, o sea, sus aparatos que usted compra tienen que estar asegurados. Tiene que tener aseguranza para poder vivir, ¿ok? De vida. Todo, o sea, todo lo que estamos hablando, los trabajos tienen aseguranza de Workers' Camp, por si alguien se cae, cualquier cosa ahí. La aseguranza de la salud. Y entonces nosotros vivimos, o sea, en un concepto del mundo de que todo tiene que estar asegurado. Entonces,
es interesante notar de que nuestra vida no está garantizada así, de que vamos a vivir, digamos, 100 años. No está garantizado, ¿ok? Y de que vamos a tener comida todo ese tiempo, no está garantizado. All right? Y de que vamos a estar de buena salud todo el tiempo, no está garantizado. De que si vamos a vivir mañana, no está garantizado. Entonces, aquí es donde entra Dios. Aquí es donde entra la fe. Aquí es donde entra que la garantía y las promesas de Dios, donde el hombre no puede garantizar, donde nosotros nos sentimos en el vacío, ahí es donde viene la mano de Dios y nos sostiene. Ahí es donde viene, ¿verdad?, la presencia de Dios y nos ayuda. Entonces, recordemos que si hay algo que necesitamos arreglar, ¿verdad? A lo mejor con Dios, entonces vamos a estar mucho mejor. Porque cuando arreglamos las cosas con Dios y estamos mal con Él, eso nos va a dar la seguridad, ¿ok? De que estamos bien con Dios. Y todos debemos, o sea, todo hijo, ¿verdad?, de Dios tiene que estar a cuentas con Dios para que todo marche bien, ¿ok? So, ser perfecto, de eso significa corregir, restaurar, enmendar. Todos siempre tenemos algo que corregir en nuestras personas y en nuestras vidas. Siempre hay algo que corregir en nuestras vidas para poder ser perfeccionados, ¿verdad? Para perfeccionar. So, no somos perfectos ni impecables, ¿ok? Siempre pecamos y no somos perfectos. Entonces, reconozcamos dónde estamos, ¿verdad? La debilidad que tenemos, dónde fallamos y enmendar nuestro caminar, ¿verdad? Y no hay nada malo reconocer, ¿verdad?, que no podemos y que necesitamos corregir algo que necesitamos para mejorar nuestra relación con Dios. All right? So, ser perfecto, tremendo mensaje, o sea, del apóstol Pablo. Tener gozo, ser perfectos. Número 3, ser consolado. Ahí dice la palabra ahí, consolaos. Otra vez, así mismo, note. Ser consolado. So, esta palabra consolado significa asegurarse, ¿ok? Buscar consuelo y ayuda cuando se retorne a Dios en arrepentido, o sea, arrepentido y estar animado. En otras palabras, el consuelo, fíjese bien, que vamos a tener es cuando nosotros reconocemos que estamos mal en algo, corregimos aquello y entramos, cuando hemos corregido, entramos a ese momento de consuelo. Estamos siendo consolados porque habíamos fallado. Acuérdese, mire, el pecar es una deuda. Ok, so usemos esta ilustración de, por ejemplo, para ayudarnos a entender esta palabra consuelo. Por ejemplo, cuando usted tiene una deuda, ¿verdad? Alguien me acaba de compartir de que tenía una deuda tremenda, ¿verdad? De su tarjeta de crédito y de la gran deuda que había, ya hay una porción bien poquita que debe. Y la persona estaba bien agradecida con Dios, contenta. Eso, y me estaba comunicando esta realidad. So, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? El hecho de que está pagando y ya no debe tanto de lo que había debido, eso es consuelo. All right? Es un consuelo, en otras palabras, me comunicó la buena noticia, ¿verdad? Y se está consolando a sí mismo. Al contármelo, se está consolando de que la persona ya no tiene esa carga que lo venía, ¿verdad? Que lo traía arrastrando todo este tiempo, ¿verdad? Y estuvo ahí esa carga por mucho tiempo. Y ahora ya se descargó de eso y está siendo consolado de que ya no hay deuda. Eso es exactamente lo mismo con el pecado. Cuando nosotros corregimos algo, traemos esa carga, ¿no? Esa deuda la traemos, el pecado. Hemos cometido pecado y le debemos al Señor. Entonces, esto no nos va a dejar estar en paz.
esta carga vamos a andarla y porque sabemos que debemos esta carga o este pecado. Entonces, hasta que no corregimos eso, no se puede consolar el alma. El alma va a estar sufriendo, va a estar en pena, va a estar en dolor, va a estar en angustia y va a estar también en vergüenza. Y luego la culpabilidad. Eso está tremendo. Cuando hay culpabilidad de la deuda, la gente no puede dormir, o sea, tiene insomnio. Cuando hay una deuda y no puede pagar, ¿ok? La gente no puede dormir. Y cuando están comiendo un buen steak, ¿verdad? Se acuerdan que tienen una deuda, eso después sabe amargo. Porque tienen otra deuda, no pueden disfrutar su steak, no pueden disfrutar unas vacaciones, no pueden disfrutar un paseo, no pueden disfrutar hasta la ropa que necesitan ponerse. No lo pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque hay una deuda. Y hasta que esa deuda no esté pagada, no hay paz, no hay tranquilidad. Entonces, lo que se necesita corregir para poder estar consolados de que no hay deuda. Eso es importantísimo. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo de consolados, ¿ok? Después de haber corregido, se va a consolar y eso es traer gozo a las personas. Entonces, esto trae también, cuando se ha regresado al Señor, es lo que se llama arrepentimiento o cambio. Y entonces, esto anima y esto trae consuelo, ¿verdad? O consolado, para ser consolado. All right? So, vemos a tener gozo, el apóstol Pablo, ser perfecto, ser consolado. Número 4, ser de un mismo sentir. Versículo ahí 11, al mismo tiempo dice el versículo 11, ser de un mismo sentir. Okay. So, esto significa ser de un mismo sentir, o sea, hablando en la fe, ser de un mismo sentir, hablando en creer lo mismo, en propósito, ¿verdad? Ser de un mismo sentir en el propósito, ser del mismo sentir en misión, ¿verdad? Y en el ministerio, ¿verdad? El apóstol Pablo lo declaró de esta manera en Filipenses. Vamos ahí, Filipenses capítulo 1 y el versículo 27. Él lo declara de esta manera. Dice ahí, versículo 27, 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Gloria al Señor. Versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Gloria a Dios, ser de un mismo sentir, o sea que estar en la misma dirección, en la misma página, armoniosamente, ¿verdad? Administrando el labor del Señor, juntos con los hermanos. Qué importante es estar, ¿verdad? En el mismo sentir, ¿verdad? Note que la misma misión, el mismo propósito, pero ¿sabe qué? Lo que esto a veces trae problemas es cuando, por ejemplo, hablando del pastor, por ejemplo, el pastor está contento, está feliz, ¿verdad? Los hermanos están yendo adelante, están con él, se ve el apoyo, se percibe el espíritu, ¿verdad? De unidad y todo muy bien. De repente aparece alguien que tiene otra idea. Oh, cómo eso distorsiona la armonía de lo que se está haciendo. Cuando viene de repente alguien y dice, no, pues yo he pensado moverme, o yo he pensado irme, o yo he pensado hacer esto otro, o yo he pensado ir por de esta manera. Entonces todo eso ya comenzamos a ver distorsión, ya no hay armonía. Hay, ¿verdad? Hay una persona que no está armoniosamente con los demás y eso afecta a la obra de Dios tremendamente, ¿verdad? Por una persona o dos personas o una familia o un individuo, ¿verdad? Puede afectar tremendamente la dinámica de lo que Dios quiere hacer en esa iglesia o en la iglesia, ¿verdad? Qué importante es estar en el mismo sentir,
¿verdad? Para que la armonía del Espíritu Santo de Dios no sea contristada, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios tenga toda la libertad para poder usar a todos los agentes, hablando de los templos, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos un templo, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo de Dios mora y Él obra y trabaja. Nosotros venimos a ser instrumentos. Cada creyente es un instrumento que Dios usa para llevar el precioso evangelio. Porque el punto al final de todo es que nosotros seamos instrumentos de expansión del precioso evangelio en el mundo. ¿Ok? Y entonces cuando llenamos nosotros esa responsabilidad y actuamos a esa responsabilidad, qué precioso es. Todos unánimes. Me da mucho gusto cuando venimos el día sábado, veo el grupito, ¿verdad? De los ganadores de almas, fieles yendo, ¿verdad? A ganar almas. Y y a veces no espero a nadie y de repente, ¿verdad? Veo ahí el grupo y digo, gloria a Dios, ¿verdad? Estos hermanos están en algo, estos hermanos están, o sea, saben, entienden, ¿verdad? El Espíritu de Dios los tiene en sus corazones y les convence de que ellos tienen que hacer lo que están haciendo. Es precioso cuando estamos unidos en esa manera, ¿verdad? Aquellos que no han venido, que no han venido a ganar almas y necesita estar aquí, no se detenga, ¿ok? Sea desafiado. Usted solito desafíese, ¿verdad? Y espero que con esto también los esté animando, ¿verdad? Porque acuérdense, nos animamos unos con otros, ¿verdad? Si usted no está aquí, nos desanima. Y a veces nos preguntamos, fulano de tal no está, sutano no vino, mengano tampoco. Entonces, sea de bendición. Amén. Siga adelante. Por esto, por supuesto, es parte de su responsabilidad y mi responsabilidad es decirle y su responsabilidad es de ponerlo en práctica. El apóstol Pablo habla acerca de que la iglesia debe tener el mismo sentir, estar en la misma armonía. La misión, la fe, el creer, todo en la misma dirección. Número 5, el apóstol Pablo también les indica aquí, ¿verdad?, que deben de considerar vivir en paz, vivir en paz. Y eso es lo que les dice ahí al final, versículo 11, dice, y vivid en paz. Okay. Esto significa vivir en amor, llevando las cargas unos con otros y el mutuo cuidado, okay, que se debe tener entre la iglesia, entre los hermanos. Fíjese bien, mutuo cuidado, no mutuo, ¿verdad?, crítica, no mutuo, ¿verdad?, desplazamiento, no mutuo desarmonía, no mutuo disfunción, ¿ok?, en el cuerpo de Cristo, sino que vivir en paz. ¿Okay? El amor, llevando las cargas unos con otros y el cuidado de unos con otros. Qué importante es esto. ¿Okay? La crítica no debe existir en este contexto, ¿verdad? El juicio o el apuntar dedos o estar, ¿verdad? Exponiéndose unos con otros o midiéndose unos con otros o pensando de que uno es mejor que otro, ¿verdad? Eso, nada de eso. Okay, bien importante. Si los creyentes en la iglesia consideran hacer estas 5 cosas, entonces el Dios de amor y de paz estaría con ellos. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo ahí al final del versículo 11. Note, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, al practicar estas 5 cosas que él les habló en el versículo 11. La razón es porque Dios es el dador de amor y de paz. En otras palabras, como Él es el que da el amor y la paz, Él nos va a mantener en el amor y la paz. ¿Ok? Qué importante es entender esta función en la iglesia, ¿verdad? De Dios. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo anima a los hermanos a mostrar su amor y su comunión con el ósculo santo. Después de haber expresado esto, el apóstol Pablo, el versículo 12 les dice, saludaos unos a otros con ósculo santo.
¿Qué quiere decir esto? El ósculo santo. El ósculo santo es la expresión de amor y de comunión que los judíos expresan para saludarse o sea, cuando se ven, ¿verdad? La hermandad, la fraternidad, este, el amor fraternal, ¿verdad? Y entonces ellos se expresan, lo agarran, ¿verdad? Son, en las dos mejillas se dan un beso, que uno acá y el otro acá, y expresan esa comunión. Ese es el ósculo santo. Y el apóstol Pablo manda, ¿verdad? Que se saluden, dice, de esa manera, o sea, mostrando la intimidad entre la familia de Dios, ¿ok? Aunque el judío, ¿verdad? Es la familia, el judío es una práctica de ellos en el antiguo tiempo de ellos. Entonces, pero el apóstol lo menciona aquí a la iglesia, ¿ok? Note que, y esto nosotros, obviamente, esa es podríamos hablar de que ese es un folclore, esa es una cultura, ¿verdad? Es parte de la cultura que el apóstol Pablo ellos habían crecido en esa cultura, ahora esta cultura, este contexto, querían traerlo porque es una bonita manera de expresión, ¿verdad? De hacer, de saludarse, ¿verdad? Aún en el cristiano. ¿Okay? Ahora nosotros, las mujeres son las que se dan los besos, ¿verdad? Nosotros los varones aquí con las barbas y todo eso, no nos gusta hacerlo, ¿verdad? Y no lo haríamos al menos que sea mi hijo, ¿verdad? Y pueda besarlo y mi hijo a mí, pero entre varones no, ¿verdad? Nuestra cultura es diferente que la cultura judía. Entonces, nosotros lo que hacemos es que nos abrazamos, ¿verdad? Nos apretamos bien. Cuando la pandemia, por supuesto, no había venido, ¿verdad? Y ahora incluso con la cuestión de la pandemia, ahí nos saludamos a veces de lejitos y depende de las personas, ¿no? Cómo se conduce, porque necesitamos respetar también algunas personas que tienen temor, ¿verdad? De acercarse a otras personas, especialmente en estos tiempos. Pero regularmente nosotros, ¿verdad? En un momento normal, nosotros nos abrazamos, ¿verdad? Y estrechamos las manos, le echamos los brazos, o sea, los hermanos, ¿verdad? Y eso es precioso, y ese sentir es el que nuestra cultura expresamos. No lo hacemos en beso, pero lo hacemos en abrazo, ¿verdad? Y esa es la manera que nosotros lo hacemos. Ahora, es algo que debemos nosotros practicar, el ósculo santo, o sea, acerca del beso. No, lo que el apóstol Pablo está hablando es de saludarnos. Es un saludo fraternal, ¿verdad? Y no está diciendo que aquí que esto es, que pecadores o aquellos si no lo llevan a cabo, sino que es una forma de la cultura de ellos, ¿verdad? Que ellos lo hacían de esta manera. Aquí creo que quienes hacen esta práctica son los italianos. También usan esta manera y parece que los franceses parece que usan también, ¿verdad? La expresión esa es una forma de cultura que se usa. Nosotros no lo hacemos. Okay, el apóstol Pablo habla aquí como para sellar, ¿verdad? El vivir en amor y en paz, ¿verdad? Sellar con un beso, ¿verdad? La expresión esa. Entonces, luego les dice el apóstol Pablo al mismo tiempo el saludo final de los hermanos que testificaban la escritura de la carta. El versículo 13 dice, todos los santos os saludan. O sea, me imagino que el apóstol Pablo está escribiendo la carta, ¿ok? Los hermanos saben para dónde va esta carta, ¿verdad? Y los hermanos están diciendo al apóstol Pablo, mándale saludes. Pon ahí de que nosotros los que estamos aquí somos testigos de la carta que está siendo escrita, ¿ok? Solo recuérdales de que nosotros estamos, ¿verdad? También contigo en esta carta. Salúdalos. O sea, el decir saludos es decir, nosotros estamos contigo. Estamos contigo con lo que estás escribiendo y estamos contigo con lo que está pasando allá y la manera que los estás ministrando. Hay hermanos que están apoyando la carta para ser llevada a los Corintios. Eso es lo que significa esta palabra ahí. Todos los santos os saludan. Eran testigos de la carta y apoyaban la carta
y estaban de acuerdo con el apóstol Pablo para que la recibieran ellos. ¿Okay? Eso es tremendo, preciosa manera que él se manifiesta aquí en esa expresión. Y para terminar, ¿verdad? Tenemos la bendición del ministro. Ahora viene la bendición. El apóstol Pablo manda una bendición exclusiva para ellos y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La bendición del ministro. Esta es una de las bendiciones más usadas en toda la Biblia. O sea, en el mundo. ¿Okay? La gente la usa tremendamente. De las más usadas bendiciones que se usa de la Biblia. Y note por qué razón. Note la clara manera que la Trinidad se presenta aquí. Aquí vemos claramente la Trinidad. Número uno, vemos ahí la gracia del Señor Jesucristo. Está hablando, note, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Okay? La gracia de Cristo hace 3 actos para el creyente. Y por eso es importante que el apóstol Pablo la menciona, la gracia. Y quería yo explicar algunas importancias de la gracia en este contexto rapidito. La gracia de Cristo hace 3 actos para el creyente. Número uno, la gracia nos enriquece. La gracia del Señor Jesucristo. Vayamos ahí en 2 Corintios, note capítulo 8 y el versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y habla de las riquezas espirituales, por supuesto. Pero nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Conocimos a Cristo y fuimos ricos espiritualmente en Él. ¿Se acuerda del fruto del Espíritu? ¿Verdad? Habla de todas esas preciosas riquezas, que es el gozo, el amor. Todas esas son riquezas. Todo lo que estamos hablando del fruto del Espíritu son riquezas que no teníamos. Ahora las tenemos, dadas por la gracia a través de Cristo. Entonces, la gracia nos enriquece. Número 2, la gracia nos sostiene en nuestra debilidad. El apóstol Pablo habló de este tema en el versículo 9, 12:9. Dice ahí la palabra de Dios, y me ha dicho, este es el Señor, dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, la gracia nos sostiene en nuestra debilidad. Imagínense, su gracia del Señor. Al mencionar Pablo la bendición, ¿verdad?, hacia la iglesia, la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad?, esté con vos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Está hablando de no solamente mostrando que la riqueza, ¿verdad?, que la gracia trae, y la riqueza, perdón, el sostenimiento que la gracia trae en la debilidad, en momentos débiles. Y por cierto, vamos a tener tiempos débiles. Vamos a tener tiempos desafiantes. Vamos a tener, tiempos donde seremos, confrontados. Entonces, vamos a estar quizás hasta enfermos. Acuérdense de aquí, el contexto del apóstol Pablo en el versículo 9 es de que él estaba muy enfermo. Entonces, en esa debilidad, la gracia sostuvo al apóstol Pablo. Que la gracia del Señor. No sé qué usted está pasando ahorita. No sé qué tragedias está usted experimentando. Pero si usted está pasando por algo, ¿verdad?, terrible o tenebroso, o de incertidumbre o de temor, que usted sabe que algo terrible o va a venir o va a pasar o está por pasar, pues si se siente débil así, acuérdese, el Señor, su gracia es más que suficiente para nosotros. Y en ese momento que usted se siente débil, el Señor estará con usted. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Note, número 3, lo que hace la gracia. La gracia es fortaleza espiritual. En 2 de Timoteo, vemos capítulo 2, el apóstol Pablo hablando de esta gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, note, en la gracia que es en Cristo Jesús. All right? Entonces, es un antídoto. La gracia viene a ser un antídoto espiritual para fortalecernos, ¿ok? Y no solamente la gracia nos salva, nos enriquece, ¿verdad? La gracia nos sostiene en nuestra debilidad, pero también la gracia fortalece espiritualmente
al creyente. Y aquí dice, note que si pudiéramos ilustrarlo de una manera práctica, esta expresión que usa el apóstol Pablo, cuando dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le habla acerca de lo que debe de conducirse, cómo debe de conducirse, sufriendo penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El apóstol está hablando, dice, para que pueda suceder todo lo que le sigue diciendo en el capítulo 2 a Timoteo, tiene que hacerlo esforzado en la gracia. Es como decirle el canal para poder llevar a cabo todas esas cosas que está diciendo que está siguiendo en esa lista del capítulo 2. Para poder vivir eso, debe de ser el canal la gracia, porque no va a suceder de otra manera. Va a suceder en el canal de la gracia. En otras palabras, por medio de la gracia, ¿verdad? Se va a poder sufrir. Por medio de la gracia se va a poder estar, la buena pelea se va a hacer en el Señor. Por medio de la gracia se va a participar en los buenos frutos que se va a llevar a cabo en el trabajo del cristiano. Por la preciosa gracia, ¿verdad? Será la persona sostenida. Entonces, wow, la gracia es un precioso elemento que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Por su amor, por su misericordia, que nos ayuda, nos enriquece, nos sostiene nuestra debilidad y nos fortalece espiritualmente, ¿verdad? Para hacer la obra de Dios. Gloria a Dios. La bendición del apóstol Pablo es bien profunda aquí. Okay? La gracia del Señor Jesucristo. Número 2, el amor de Dios. Eso es el deseo del apóstol Pablo, que la gracia de Cristo esté en la iglesia, pero también el amor de Dios. La palabra, cuando dice el amor de Dios, note que habla de lo que Dios ha hecho por el impío, ¿verdad? Y por ejemplo, el amor de Dios lo encontramos en varias partes, en muchas áreas de la Biblia, para beneficio de nosotros. Por ejemplo, el amor de Dios se encuentra en la salvación. ¿Ok? Nos salva, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos el amor de Dios que nos salva, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego vemos el amor de Dios, aún siendo pecadores nosotros, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Fíjese. ¿Ok? Note el amor hasta dónde llega. Aún siendo nosotros pecadores, aún ya siendo condenados, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino a morir por el pecador. ¿Ok? Y nada nos puede separar de su bendito amor. Y eso habla de la seguridad también. Lo que el amor hace, nos salva. ¿Ok? Nos salva como, nos saca del lodo cenagoso, porque aún siendo pecadores, ¿ok? Estando en la trampa de Satanás, aún estando ahí en el pecado, de ahí el Señor nos saca. ¿Ok? Y ahora nos sostiene y nos da seguridad en su bendito amor. Quiero que vayamos ahí a Romanos 8, 38. Note lo que dice la palabra, hablando del bendito amor que el apóstol Pablo está describiendo. Y me encanta, estos son versículos poderosos que desde que yo comencé a caminar en el Señor, ¿verdad? Son versículos que, ¿cómo amo estos versículos? Porque me dan seguridad de este bendito amor. Note lo que dice el versículo 38 del capítulo 8 de Romanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada nos podrá separar, note, del amor de Dios. Qué lindo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada creado, no hay nada en este mundo ni en el universo que nos pueda separar de este bendito amor. Qué poderoso es este amor, ¿ah? ¿Verdad? Esto es dado por el Dios Todopoderoso. La gracia del Señor, ahora tenemos su amor por medio de Dios y ahora finalmente tenemos la comunión del Espíritu. En Romanos, ahí también 8, en el versículo 15, dice lo siguiente, note, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Note que es por medio del Espíritu Santo de Dios que podemos nosotros, ¿verdad?, comunicar este sentir con el Padre y decir, mi Padre Celestial. Que no podemos decir mi Padre Celestial en una forma posesiva, ¿verdad? Mi Padre, ¿verdad? En esa connotación posesiva. No podríamos decir sin el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro ser. Mi Padre, Él es el que nos, acuérdese, como fuimos adoptados, ¿verdad? Entonces venimos a ser, Él es nuestro Padre, fuimos adoptados, somos hijos adoptados en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. So, ahí confirma el valor de lo que Dios ha hecho para con nosotros y nos llama a Él hijos a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu mismo dice, da testimonio. Él es el que está ahí diciéndonos a nosotros adentro de nuestro corazón, el Padre Celestial es tu Padre. Hónralo, ¿verdad? Búscale, acércate, ¿verdad?, a Él. Entonces vemos aquí, note la Trinidad preciosa aquí. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos da su gracia. Nuestro Dios Todopoderoso nos da todos los beneficios del amor. Y el Espíritu Santo de Dios es el que mora con nosotros y nos trae esta seguridad de que cuando nosotros muramos, ¿verdad?, Él nos da testimonio de a dónde vamos y el destino que nos espera. Qué lindo, qué preciosa manera de decir adiós a los hermanos en la iglesia de Corintios de parte del apóstol Pablo. Eso es una tremenda bendición, hermano. Mire, espero que haya sido de bendición esto como a mí, ¿verdad? Cada cosa que el pastor, perdón, que el apóstol Pablo habla, nos trae profundas enseñanzas que son de gozo para nosotros en la iglesia. Por cierto, esto es lo que el apóstol deseaba para la iglesia de Corintios y este es mi deseo para nosotros en la iglesia. Espero que podamos llevarlo a cabo, ¿verdad? Es un desafío para todos, ¿ok? Dios me los bendiga, pasen una buena, feliz tarde.